estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Inflación sin fuertes repuntes, dólar relativamente tranquilo y una victoria contundente en las elecciones de medio término, sumado a señales de apetito de consenso reformista de parte de la oposición no kirchnerista. Indudablemente el gobierno de Milei parecería estar en su mejor momento, pero no hay que perder de vista que todavía enfrenta algunos puntos de dolor y desafíos en el horizonte. Uno de esos puntos tiene que ver con la industria, que sigue operando 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023 según el más reciente informe de la UIA. Concretamente, la actividad fabril habría caído cerca de 2% interanual en octubre, aunque con una leve mejora en relación a septiembre. Selló de esa manera 4 meses consecutivos de caídas interanuales y habrá que ver si empieza a repuntar en 2026, siendo la industria todavía un sector muy importante en términos de empleo. Más ampliamente, ¿podrá Milei generar las condiciones para que el trabajo privado crezca por primera vez en 15 años en Argentina? El panorama internacional en este punto no parece demasiado alentador por el momento, con despidos de empresas como Amazon, Google y General Motors, entre varias más, conociéndose en los últimos meses. Otro tema a seguir es cómo avanza la agenda de reformas en el Congreso. Estamos hablando de la tributaria, laboral y la ley de glaciares, entre otras iniciativas prioritarias. La semana pasada, por lo pronto, veíamos a gobernadores peronistas del norte argentino definiendo la conformación de un nuevo bloque con representación en diputados y el Senado, que será clave en las negociaciones con el gobierno. Las provincias que ya integran este nuevo bloque son Salta y Tucumán, buscando que se sumen Catamarca, Neuquén y Río Negro. El salteño Sáenz dijo que van a ratificar el presupuesto 2026 si dentro de ese presupuesto están las obras de las provincias. Según el cálculo de quienes podrían integrar esta nueva bancada, podrían sumar poco más de 10 voluntades en diputados y 10 escaños en el Senado. Otra de las claves acá es cuántos legisladores más se irían de Unión por la Patria. Y el tercer desafío inmediato para el gobierno es el tema de las reservas. El gobierno sigue decidido en no forzar una acumulación que atente contra la desinflación, por lo que se dirige a incumplir por segunda vez la meta del programa con el FMI. Esa revisión se daría en febrero y destrabaría un desembolso por unos 1.036 millones de dólares. Pero a todas luces parece que se viene un nuevo waiver, algo que no parece problemático por el fuerte respaldo de Estados Unidos dentro del organismo internacional. Pero que las reservas no sean problemáticas en este sentido no quiere decir que no lo sean para el mercado. Todo lo contrario, al parecer, el consenso es que las netas deben subir antes de que pueda bajar aún más el riesgo país. Veremos cómo sigue entonces esa pulseada. 2. Por si te la perdiste a fines de la semana pasada, Marcos Galperín y Ariel Szwarstein, el actual y próximo CEO de Mercado Libre, dieron una entrevista conjunta al medio brasileño Exame, donde revelaron que la transición de liderazgo ya comenzó, pese a que oficialmente se daría en 2026. Concretamente, estamos hablando del 1 de enero del mes próximo. Galperín contó que en la práctica la transición duró una semana y que rápidamente Szwarstein comenzó a liderar el gigante latinoamericano. El pionero del e-commerce y fintech en la región dijo que ahora tiene más tiempo libre y quiere leer más, dedicarse a su familia, su salud y seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial. Recordemos de todas formas que Galperín va a seguir siendo el presidente del directorio de Meli. Cuando le preguntaron a Szwarstein sobre la competencia con fintechs en Brasil y puntualmente sobre Nubank, el futuro manda más, dijo que quieren ser el mayor proveedor de servicios financieros digitales de América Latina. Y Galperín bromeó preguntando qué es Nubank. Lo cierto es que estamos hablando de las dos empresas más grandes de América Latina por market cap, Meli con 105 y Nubank con 84.000 millones de dólares, y claramente un neobanco que representa competencia directa para Mercado Pago. La dupla también esquivó otra pregunta clave. Cuando les preguntaron si el avance de la inteligencia artificial podría llevar a reducciones en el staff total de Meli, Szwarstein
Sparstein cambió el foco diciendo que no quieren reducir el staff de desarrolladores, sino que produzcan más. Recordemos que Meli tiene 120.000 empleados, dicho por Galperín hace 2 semanas, lo que deja una facturación por empleado de $62.000. Y cuando les preguntaron sobre la ambición de convertirse en un gigante global que valga varios billones de dólares y con presencia no solo en Latinoamérica, Sparstein respondió que en Mercado Libre no hablan de cuánto valen las acciones o la compañía, sino de cómo ayudar mejor a los usuarios. Galperín sí dijo que por el momento el foco es Latinoamérica y que no tiene sentido mirar otras regiones. El ejecutivo se mostró muy optimista sobre la inteligencia artificial, diciendo que ve 1000 cosas positivas antes que una negativa y que la IA va a democratizar el acceso a los mejores médicos y abogados del mundo. Sparstein agregó que Mercado Libre solo representa el 5% del retail total en Brasil, con mucho espacio para seguir creciendo. Aunque Meli cerró 11% abajo en noviembre, sigue 22% arriba en lo que va del 2025. 3. Pese a los balances negativos del tercer trimestre, los bancos argentinos siguen teniendo una mirada moderadamente positiva entre analistas del sector financiero. Juan Pablo Álvarez, a quien escucharán a continuación en La Fija, habló con Santiago López Alfaro, presidente de Drachma Investments, quien argumentó que los balances reflejaron todo el ajuste monetario de este año, pero que eso ya quedó en el pasado. En la medida que los encajes se sigan flexibilizando y las tasas de interés bajando, López Alfaro ve bien posicionados a los bancos para que el rally continúe. Para Matías Cataruzzi de AdCap Grupo Financiero, las acciones bancarias empiezan a verse interesantes pensando en el 2026 más que en el mal trimestre que acaban de reportar. A su juicio fue malo para todos por el shock de tasas y la aceleración de la mora, pero casi todos los managements marcaron que este trimestre debería ser el piso de rentabilidad. Por su parte, Ezequiel Fernández de Balance Capital mostró una postura un poco más distante, diciendo que si bien las valuaciones están atractivas dentro de renta variable local, siguen prefiriendo al sector energético. El grupo Invertir en Bolsa le asignó un 20% de su cartera de equity a los bancos, dividiendo la mitad en Banco Macro y la otra en BBVA Argentina. Recordemos que la semana pasada tuvimos un nuevo tema que hizo ruido en el sector. El gobierno de la provincia de Buenos Aires logró aplicar una tasa de ingresos brutos del 9% a los bancos que operan con bonos soberanos y solo resta que se reglamente esta nueva carga tributaria después de su sanción en la legislatura. ¿Lograrán frenarlo las entidades? Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,7% el viernes. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,9% para Central Puerto y solo una caída de 2,9% para Cresut. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos y cerca del 0%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.435, el MEP en 1.476 y el contado con liqui cerca de los 1.516 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.475 y el mayorista 1.452, quedando aproximadamente a 4% del techo de las bandas de intervención. El riesgo país va a abrir cerca de los 652 puntos, la tasa de caución quedó en 18% y la LECAP a febrero del 2026 en 33%. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Empezamos hoy el último mes del año con el deseo de que los activos argentinos terminen el 2025 lo más arriba que se pueda. Pero empecemos por ver cómo terminó noviembre. En principio, hay que decir que en materia de bonos hard dólar, el punta a punta mostró una gran estabilidad con subas promedio de apenas 1,4%. Esto se refleja en un riesgo país que tuvo una caída marginal y arranca diciembre cerca de 650 puntos cuando había terminado octubre en 662. Y es que la baja fuerte fue la que tuvimos precisamente en esa semanita de octubre posterior a las elecciones, en la que el spread soberano comprimió desde los 1081 puntos a menos de 700 puntos. Se podría decir que la principal novedad respecto a la renta fija hard dólar en noviembre estuvo entonces por el lado de las colocaciones de bonos de empresas argentinas en Estados Unidos. Y es que entre Pampa Energía, Pluspetrol, Transportadora Gas del Sur, Edenor, Geneia y Compañía General de Combustibles lograron levantar durante el mes
es 2.351 millones de dólares. Si a eso le sumamos las emisiones de los últimos días de octubre a manos de Tecpetrol e YPF, vemos que las empresas del rubro energía levantaron después de las elecciones unos 3.600 millones de dólares en Estados Unidos. Y si a esa cifra le sumamos que Ciudad de Buenos Aires colocó un bono de 600 millones de dólares hace 2 semanas, tenemos que en un plazo apenitas superior al mes se colocó en el extranjero un total de 4.200 millones de dólares. También hubo algunas emisiones en la plaza local y la más destacada del mes ocurrió esta última semana. YPF levantó el jueves 27 de octubre 195 millones de dólares en un bono ley argentina que vence el 2 de marzo de 2029. Tiene un cupón del 7% que es pagadero semestralmente y tiene amortización al vencimiento. El precio de emisión fue de 100%. La otra novedad de estos últimos días es que Geneia, que hace 10 días había colocado 400 millones de dólares en Wall Street a 8 años al 7,75%, en estas últimas horas anunció que aprovechará dicho financiamiento para cancelar un bono que vence en septiembre de 2027 y tiene una circulación de 137 millones de dólares y un cupón de 8,75%. Es decir, Geneia logró alargar duration y bajar tasas. Por último, y volviendo al recorrido mensual, les comento que el Merval cerró noviembre unas moneditas por debajo de los 2.000 dólares. Medido al contado con liqui, el índice bursátil porteño subió un poco más de 100 dólares en el punta a punta. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Emilio Boto, quien es jefe de estrategia de Mills Capital Group. Buenos días, Emilio, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote por las licitaciones del Tesoro. ¿Qué análisis haces hacia atrás respecto de la última licitación y hacia adelante sobre lo que espera para diciembre, teniendo en cuenta que al Tesoro le quedan muy pocos pesos en su cuenta en el Banco Central? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, te cuento. En la última licitación vencían 14,5 billones y el Banco Central, modificando los encajes y el Tesoro ofreciendo en el menú de opciones una leca corta a 77 días, lograron rolear casi el 97% del vencimiento sin tener que pagar un premio excesivo sobre los precios del mercado secundario. Por lo tanto, podríamos decir que la licitación fue exitosa. Como roleó menos del 100%, el Tesoro volcó al mercado el viernes pasado medio billón. Por lo tanto, los saldos del Tesoro en el Banco Central bajaron en ese monto y deberían andar aproximadamente en 3,7 billones. La próxima licitación va a ser el 11 de diciembre, la última del año, y vencen 40 billones, pero se estima que el sector privado tiene 13 billones. El resto lo tienen entre el Banco Central y el FGS, que es el Fondo de Garantía Sustentable de ANSES. Ambos se renuevan automáticamente. Siempre al Banco Central le canjean sus tenencias previo a la licitación y el Fondo de Garantía licita. El punto es que el Tesoro tendría solamente 3,7 billones en el Banco Central y otros 15 billones en bancos comerciales. Por lo tanto, si producto de que diciembre es un mes con alta demanda de pesos y por esta razón la cantidad ofertada por los privados es menor a los 13 billones, entonces el Tesoro podría pagar hasta 3,7 billones con los depósitos en el Banco Central y en este caso estaría monetizando. Pero si usa parte de los 15 billones que tiene en bancos comerciales, en ese caso no estaría monetizando porque esos pesos ya forman parte del sistema. Otra forma sería no usar esos 15 billones e imprimir pesos, porque se podría interpretar que si los privados ofertaron menos es porque hay demanda genuina de pesos. Otra forma sería que el fondo de garantía licite más de lo que le vence, cubriendo lo que los privados no ofertaron. Habrá que esperar qué harán los privados y cómo reaccionará el Tesoro. Me gustaría pedirte también un análisis sobre la curva pesos, tanto en su forma como en lo que nos dicen los break-even sobre lo que espera el mercado en materia de inflación y dólar. Respecto de la curva pesos a tasa fija, salvo las dos primeras letras que rinden 1,57% y 2% de TEM, todas las demás rinden en el orden entre 2,25 y 2,5 de TEM. Y la inflación break-even entre la tasa fija y los bonos Bonser están dando muy parecido a la mediana de las estimaciones de inflación del REM, que se publicó ahora en octubre.
Y los 4 bonos duales de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026 están rindiendo mejor que la tasa fija con similar vencimiento, siempre y cuando estimemos la pata flotante con las estimaciones mínimas de la TAMAR del REN. Respecto del dólar, las LECAPs y VOCAP a partir del 30 de abril tienen su FX break-even arriba de la banda superior. Y toda la curva Bonser y la curva de duales tienen su FX break-even arriba de la banda superior también. ¿Crees que si se mantiene el esquema actual es riesgoso alargar duration, ya que las tasas podrían volver a subir si el dólar se dispara? Sí, es riesgoso. Porque bajo el esquema monetario actual, la tasa un día tiene piso, que es la tasa que paga el BCRA para tomar pesos en la rueda de simultánea. Hoy eso vale 20% de TNA, pero no tiene techo. Y como el dólar oficial cerró el 28 de noviembre en 1.450,75 centavos, eso es a solo 4% de la banda superior. Si por cualquier razón el dólar vuelve a testear el techo de la banda, el gobierno podría tranquilamente subir la tasa. Más aún, considerando las bajas sensibilidad del nivel de actividad medido por el EMAE con respecto a la tasa de interés, como vimos recientemente. Pero para mitigar ese riesgo y tener cierta cobertura contra el dólar, se podría elegir aquellas LECAPs o BONCAPs con FX break-even mayores a la banda superior, que serían, como habíamos mencionado antes, las LECAPs y BONCAPs con vencimientos posteriores al 30 de abril. ¿Qué incidencia puede tener la normativa de la CNB sobre el techo a la caución en carteras de fondos money market y por qué crees que se toma esta decisión? La normativa reduce la rentabilidad marginal de los fondos de money market porque la tasa de caución a un día es mayor que la tasa que pagan los bancos en las cuentas remuneradas. Es una decisión que apunta en parte a mitigar riesgo de concentración en un contexto donde los fondos de liquidez son clave para la estabilidad del sistema financiero. En síntesis, podríamos decir que el techo a la exposición en caución es un trade-off regulatorio. Menos rendimiento, más estabilidad sistémica. Pero por otro lado, esto favorece a los bancos porque consiguen más depósitos a la vista que pueden remunerar a una tasa menor que la actual porque, de acuerdo a los últimas publicaciones de las carteras de los fondos de money market, hay un exceso en caución del orden de 2 billones. Y los fondos, a partir del 1 de diciembre, van a tener que reasignar ese monto en cuentas remuneradas en los bancos o hacer tasa vía compraventa de títulos públicos a distintos plazos. Si bien esta medida entra en vigor el 1 de diciembre, los bancos ya empezaron a bajar la tasa de las cuentas remuneradas la semana pasada. Venimos viendo una resistencia de la inflación a la baja y en enero llega un recorte de subsidios. ¿Crees que hay que tener alguna cobertura respecto de la inflación en este contexto? Sí, en un contexto de inflación resistente a la baja y con recorte de subsidios energéticos en enero, sí, resulta prudente considerar coberturas contra la inflación, especialmente con instrumentos indexados como los bonos Bonser. Yendo a la parte dólar, ¿por qué te parece que hay un spread de legislación significativo en el tramo corto de la curva? El spread de legislación en el tramo corto es porque el mercado especula con que va a haber una recompra de deuda soberana en dólares de aquellos bonos con mayor pago de cupones de renta y amortización emitidos bajo ley New York dentro del mandato de Milei. Y esas condiciones las cumplen el GD29 y el GD30. YPF viene de colocar $200 millones en el mercado local a 3 años y a muy buena tasa. ¿Podremos empezar a ver mayor profundidad para corporativos, no solo en Wall Street, sino en la bolsa porteña? Sí, creo que sí. La colocación de YPF puede ser el punto de partida para un ciclo de emisiones corporativas locales en la bolsa porteña. Siempre que se mantenga cierta estabilidad macro y que las empresas con perfil exportador o dolarizado aprovechen el apetito inversor. Pero creo que el desafío va a estar en que otras compañías se animen a replicar la experiencia de YPF, consolidando el mercado local que hasta ahora estaba muy limitado. Los sectores de energía, gas y agro creo que lucen como los protagonistas iniciales y los bancos como actores naturales. Hoy uno de los temas que más preocupa a los inversores es por dónde puede llegar la acumulación de reservas. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que el equipo económico va a comprar divisas cuando haya aumento de la demanda de dinero, es decir, en un contexto de crecimiento económico. Y veo difícil que Argentina acumule reservas por superávit comercial en el corto plazo. Así que la alternativa es vía inversión extranjera directa
y financiamiento externo o repos, como lo hicieron Brasil, México y Colombia. La acumulación de reservas va a depender menos de compras cotidianas en el mercado y va a depender más del flujo de capitales externos, de la credibilidad del programa económico y del acceso a financiamiento internacional. En el corto plazo, yo creo que las reservas netas van a seguir frágiles y lo más probable es que la Argentina requiera waivers sucesivos del Fondo Monetario hasta que logre recomponer confianza y atraer dólares por la cuenta capital. ¿Qué sabor te dejó la temporada de balances argentinos? Y los balances de las cotizantes en Buenos Aires reflejan un mercado de dos velocidades. Resiliencia en bancos y energía y fragilidad en consumo y construcción. Esta dualidad marcada también se refleja en el acceso al financiamiento, ¿no? Porque los grandes jugadores con mayor acceso al mercado de capitales logran sostenerse, mientras que sectores dependientes del consumo interno muestran balances más débiles. Y el sector bancario, que es el más rezagado de los máximos alcanzados en la era Milei, tiene mucho upside si Argentina crece sostenidamente, porque actualmente el ratio crédito PBI está en niveles del 12%, cuando en la década de los 90 ese ratio era 24%, y si miramos la región estamos aún más lejos porque, por ejemplo, ese ratio para Brasil es 76% y para Chile 103%. ¿Cómo armarías hoy una cartera de Argentina para un inversor conservador y cómo para un inversor agresivo, teniendo en cuenta todo tipo de instrumentos? Una cartera conservadora la podríamos armar con un 90% en renta fija y 10% en renta variable, como por ejemplo 30% en duales de marzo y de junio, o sea, son el TTM26 y el TTJ26 en partes iguales, 20% en Bonser, TZX26 y el TX26, 20% en los dos globales más cortos, que es el GD29 y el GD30, 20% en ON de primera línea como YPF, Pampa, Tecpetrol, y 10% en acciones, que podríamos poner YPF, Pampa, CEPU, Galicia y Banco Francés. Y para una cartera agresiva tendría un 75% en renta fija y un 25% en renta variable, y la podríamos armar con un 15% en duales, el de marzo y el de junio, otra vez el TTM26 y el TTJ26, un 15% en Bonser, entre el TZX26 y el TZXO6, un 15% en caps largas para bloquear tasa, que sería la T15E7 y la T30A7, y 30% en globales, lo que tendría más upside si hay una compresión de riesgo país, que serían el GD35, GD38 y GD41, y el 25% de acciones serían las mismas que antes, YPF, Pampa, CEPU, Galicia, Banco Francés, y le agregaríamos Banco Macro y TGN O4. ¿Cómo te parece que puede impactar el impuesto que puede llegar a colocar Kicillof para los bonos del Estado Nacional en provincia de Buenos Aires? Mira, en pocas palabras, es un desincentivo indirecto para financiar al Estado Nacional, mientras se favorece a las jurisdicciones subsoberanas, como por ejemplo los municipios o inclusive Cava, ¿no? Es decir, esta medida complica al Tesoro Nacional en las licitaciones de deuda en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, porque el impuesto encarece el instrumento. Y más allá del impacto positivo que puede tener en la recaudación de la provincia de Buenos Aires, este mayor costo de los bancos podría verse reflejado en un encarecimiento de las tasas de los créditos. Y para cerrar, te diría que esta medida tensa aún más la relación nación-provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu postura respecto del debate sobre si hay una burbuja vinculada a la inteligencia artificial? ¿Tenés alguna corrección fuerte que pueda tener un efecto dominó? Hoy se habla mucho de una posible burbuja de inteligencia artificial, pero creo que esa visión exagera el momento actual. Si uno mira los números, la magnitud del fenómeno impresiona. Solo en infraestructura de inteligencia artificial la inversión podría superar el $1 billón entre 2025 y 2026, según las estimaciones de Goldman, y el CAPEX total del ecosistema podría acercarse a los $600.000 millones anuales para el 2026, como proyecta el JP Morgan. Son cifras enormes y creo que justamente por eso aparece la pregunta clave de los próximos años, ¿no? ¿Se podrá rentabilizar realmente semejante volumen de inversión? Ello es uno de los riesgos hacia el 2026, que algunos modelos de negocio no logren capturar esos retornos al ritmo que exige este despliegue de capital. De todas formas, hoy no se ve
ven los signos típicos de una burbuja a punto de explotar. No hay sobrecapacidad, la vacancia de data centers sigue cerca del 1,6% y la demanda de chips de última generación está por encima de lo que la industria puede producir. O sea, desde el lado financiero, buena parte de este ciclo se sigue pagando con flujo de caja, algo muy distinto a lo que vimos en otras épocas. Y aun cuando en los últimos meses volvieron al mercado de deuda compañías como Google, Meta o Oracle, con emisiones muy demandadas y en el caso de Oracle 5 veces sobresuscripta, no se observa un nivel de apalancamiento que ponga en riesgo la estabilidad del sector. Y a tu pregunta si puede aparecer una corrección, y sí, la respuesta es sí, porque las valuaciones están más exigentes y cualquier decepción puede generar ruido. El riesgo más evidente hacia 2026 es que no todas las compañías logren monetizar al mismo ritmo la enorme inversión que están haciendo. Pero un efecto dominó comparable a otros episodios históricos no parece el escenario más probable. A mi juicio, el riesgo más grande no es una burbuja inminente, sino quedarse corto en una transformación que recién empieza y que ya está redefiniendo cómo producimos, cómo consumimos y cómo asignamos capital. Y ahí pasaba por la fija Emilio Boto de Mills Capital Group, a quien le agradecemos muchísimo por brindarnos su tiempo y su conocimiento. Antes de despedirme, les recuerdo que faltan 9 días para que la Reserva Federal de los Estados Unidos tenga su última reunión de política monetaria. Y al momento de la grabación de este podcast, las probabilidades implícitas en futuros muestran un 83,2% de chances de un recorte de 25 puntos hacia el rango de 3,5 a 3,75%. Estimados oyentes, espero que tengan una muy buena semana. Gracias por estar ahí del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo la semana pasada el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso. El ex Manchester United y seleccionado argentino suspendido por 6 meses por la AFA del Chiqui Tapia. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.